no sabe cómo ordenar. Muchas veces entramos en ese dilema de qué es lo que debería yo colocar en la parte de introducción, siendo que también es una de las partes bastante importantes que nosotros tenemos que ir redactando, si es que se ha decidido leer el trabajo de investigación de manera in extenso. Entonces veamos algunos aspectos que nos van a permitir entender cómo nosotros deberíamos tratar este punto. Eurípides tiene una frase pero muy interesante, ¿no? Y se van a dar cuenta. A veces la estamos utilizando de manera cotidiana, dice, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces nos hace ver que deberíamos esforzarnos un poquito en esa buena primera impresión que nos han solicitado de inicio, ¿no es verdad? Entonces veremos qué es lo que debemos cuidar para poder tener una introducción bastante bien desarrollada. Vamos a un concepto de lo que es la introducción. Siempre es necesario que entendamos a qué se refieren cada uno de estos términos o las frases que nosotros vamos manejando. De esa manera vamos a comprender de una manera más clara con qué estamos trabajando y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, el concepto de introducción menciona que es la acción y el efecto de introducir o introducirse, o la parte inicial de algo que puede ser un texto, puede ser una materia, puede ser una pieza musical. La introducción es una sección que tiene como propósito ofrecer un preámbulo del tema que se va a tratar. Una antesala, ¿no es verdad? Entonces, al pasar a la antesala, vamos a estar en un lugar donde si es muy agradable el lugar, vamos a querer quedarnos. Si no es así, vamos a tener que retirarnos o nos vamos a ir dejando todo, ¿no es verdad? Entonces, si este preámbulo es agradable y nos sigue motivando a leer el documento, entonces continuaremos haciéndolo. Pregunta que viene posterior al concepto es de qué me va a servir la introducción, cuál es su utilidad. Y aquí es que el lector puede hacerse una idea sobre el contenido del texto. Una idea inicial, una idea general también, ¿no? Su enfoque y sus alcances antes de comenzar la lectura propiamente dicha. Muchos a veces se están confundiendo entre lo que es introducción y lo que es también antecedentes, que son dos cosas totalmente distintas, como van a ver entre esta clase y las siguientes que van a venir, porque ahí van a comprender qué es lo que colocamos exactamente. Entonces acá, simplemente una idea general, pero sí también muy específica y sólida para que nos vaya dando, digamos, ese deseo de continuar. Entonces, ese párrafo que introduce el tema e indica al lector el asunto a tratar se llama párrafo introductorio. Y puede comenzar. Aquí algunos tips que nosotros podemos seguir, ¿no? Puede comenzar ese párrafo de la introducción con una pregunta. Puede empezar con una reflexión o una cita, un dato estadístico. Entonces, cualquiera de los tres elementos nos va a permitir empezar todo lo que es la redacción de la introducción. Entonces, a partir de estos tres elementos, o uno de ellos, vamos a poder empezar a encadenar la idea del preámbulo que estamos presentando del trabajo de investigación. Entonces, va a propiciar el interés por el tema y va a capturar la atención del lector. Eso es lo que nos está interesando. Entonces, si la investigación es extensa, entonces la introducción también puede tener unos párrafos un poquito de un número más alto, ¿no es verdad? Eso lo vamos a explicar enseguida. Pero no se olviden entonces que tenemos las posibilidades de cómo yo voy a empezar a redactar una introducción. Entonces puedo hacerlo haciendo una pregunta, utilizando una reflexión, una cita o también alguna información estadística. Cualquiera de los tres nos está muy bien. Lo que estábamos esperando. Entonces, ¿cuántas páginas debemos redactar cuando estamos elaborando lo que es la introducción? Depende de la universidad, también depende de la institución, de un organismo de cooperación, puede también ser de algún servicio de salud, etcétera, ¿no? Porque cada uno de ellos tienen sus propias normativas o adaptan unas internacionales. Entonces, las universidades son las que exigen más, por ejemplo, ¿no? Debemos diferenciar.
que para cuando nosotros estamos trabajando con un protocolo de investigación, entonces debemos redactar hasta una página y media. No estamos hablando de hojas, estamos hablando de páginas. Entonces, una página y media. Pero cuando nosotros ya tenemos todo el trabajo de investigación, entonces aquí podemos nosotros redactar hasta 3 páginas, pero pueden escribirse también hasta 3 hojas. Característica del trabajo de investigación, ¿no? Y el volumen que pueda tener también esta investigación. Entonces, tomen en cuenta porque el protocolo tiene sus hojas y su cantidad marcada, ¿no? En este caso no estamos contando las palabras como hacíamos en el resumen, sino que estamos solamente tomando en cuenta la cantidad de carillas en una hoja o también las páginas que nos interesa tratar de cumplir, ¿no? Porque son normativas que tenemos que respetar. ¿Qué elementos debe llevar la introducción? Entonces, hay opiniones que nosotros deberíamos conocer e inclusive cuando vayan teniendo un poco más de práctica, de seguro que nosotros también vamos a opinar sobre este tema. Entonces, hay elementos o partes que nosotros debemos contemplar y siempre tomar en cuenta cuando estamos redactando la introducción. Entonces, los primeros párrafos, por no decir el primero, 1 o 2 párrafos expone de manera general el tema abordado, pero con un nivel internacional. Los siguientes párrafos, 1 o 2, se expone de manera general, pero el tema de nivel nacional. Y 1 o 2 párrafos también que exponga lo que está sucediendo a nivel local. Entonces, tenemos una característica de empezar a redactar a nivel internacional, luego a nivel nacional y otro que es a nivel local. Pero tenemos algo más. Entre 1 o 2 párrafos donde se va a señalar la problemática que se va a abordar, el lugar específico donde se va a trabajar, la pregunta central, la hipótesis y el objetivo a desarrollar. Probablemente cuando describimos la parte local, vamos a fusionar con esta parte donde generalmente nos está mostrando que vamos a poder redactar lo que es el tema a abordar, el objetivo, la hipótesis, etc., ¿no? Entonces van a ver los ejemplos que tenemos para que nosotros podamos ir viendo cómo deberíamos accionar. Ahí vamos a ver un ejemplo. Bien, el ejemplo de introducción. Tenemos una característica aquí, la internacional, la nacional y la local. En la local vamos a ver lo que les comentaba, ¿no? Que probablemente la parte local, el temario que estamos tratando de colocar ahí, está fusionado también con la problemática que me interesa investigar. Veamos un poquito. En introducción, este es un trabajo sobre el ébola y inicia de la siguiente manera, ¿no? El ébola es una enfermedad infecto-contagiosa que reemergió hace unos 5 años atrás en el continente africano. Y a partir de ese momento la mortalidad ha sido muy alta, afectando a todos los integrantes de su población. Se ha extendido por los diferentes países, tanto europeos y asiáticos, a una velocidad que jamás se había pensado, afectando inclusive la capacidad de los servicios de salud en sus distintos niveles de complejidad. Latinoamérica no ha estado exento de presentar casos debido al gran dinamismo que tienen diferentes personas de viajar de un lado a otro del planeta. Y los países más afectados en este territorio son Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, estos 3 párrafos que nosotros estamos empezando a redactarlos tienen el carácter internacional. ¿Sí? Bien, vamos al nacional. Dice, Bolivia no está al margen de poder presentar casos de esta enfermedad, debido a que en los últimos años la endemia de patologías como dengue, la fiebre amarilla, la leptospirosis y las hepatitis han sido un gran problema epidemiológico. Esto tiene característica nacional. Entonces vamos a lo local.
En el departamento de Chuquisaca y específicamente en el municipio de Monteagudo, se quiere determinar el nivel de conocimiento sobre las enfermedades infectocontagiosas y la bioseguridad que se debe tener para evitar el contagio tanto en la comunidad como en el personal de salud de los servicios, siendo que su vigilancia epidemiológica es una de las mejores en el departamento. Entonces, imagínense la problemática, la estamos tratando, que no hay casos, nos están dando a entender eso, pero también nos están ya mostrando el propósito del trabajo de investigación que se va a desarrollar, ¿no? El tema en sí, en quiénes va a ser, en qué lugar va a ser, y también nos muestra la característica que puede tener ese lugar. Entonces, fíjense, es un buen ejemplo para que nosotros redactemos de una manera así bien concreta lo que es la introducción. No es tan difícil, sino que nosotros tenemos que comenzar a darle la forma adecuada para poder hacer esa antesala, digamos, para que sigan leyendo nuestro trabajo. Bien, las primeras 10 palabras de tu presentación, sea cual sea esta, y más la científica, son tan importantes como las 10.000 siguientes. Entonces aquí realmente nos están dando una lección de que nosotros todo lo que empecemos a hacer desde el inicio, y lo vamos a hacer de una manera muy lógica, muy bien ordenada, encadenada, tenemos que darle todo el entusiasmo y colocar las cosas en su lugar. Entonces, de esa manera, todo tu trabajo va a tener una potencia impresionante y la cual va a ser, digamos, agradable para la comunidad científica. Hay consejos que deberíamos también tomarlos en cuenta. Al comenzar la redacción de la introducción, no debes divagar o colocar redacciones generales. Cuando sucede este tema es cuando no estamos empapados del trabajo que nos interesa hacer. Recuerdan que cuando habíamos planteado la idea de investigación, entonces ahí teníamos que buscar los antecedentes. Ahí empezábamos a empaparnos un poco del tema. Entonces, eso va a evitar de que estemos divagando o haciendo cosas generales, que no sería lo más adecuado porque si no vamos a tardar mucho. Entonces, tampoco podemos estar contando la historia particular del trabajo. Eso tiene su aparte. La historia particular es la metodología y cómo lo hemos resuelto. Eso tiene su propio capítulo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te ha llamado la atención? Dificultad que tuvieron, etcétera. Inclusive, en conclusión, sin recomendaciones, tú estarías mostrando qué es lo que fue positivo y qué es lo que fue negativo. En este caso, la introducción no debería tener este tipo de cosas. Otra situación es que toda redacción subjetiva queda fuera del texto. Entonces, debemos armar muy bien la idea y sobre la cual nosotros tenemos que caminar y enlazarla párrafo por párrafo para que sea muy comprensible. Entonces, en ese caso, va a dejar de ser subjetivo todo lo que estamos planteando, va a dejar de ser muy vago o va a dejar de ser y tener una redacción muy general. Otro consejo que te dan es no comenzar con esta frase. Y van a ver algún ejemplo por ahí. Este trabajo se trata de, generalmente en la introducción, estamos queriendo utilizar este pequeño argumento, digamos, y como que no nos sirve, no es muy trillado. Debes comenzar directamente con el tema, como nosotros lo habíamos hecho en el ejemplo. Si estás hablando del ébola, bueno, entonces introduce de una manera concreta y directa. El ébola es una enfermedad infectocontagiosa. Con eso estás recordando la característica de esta patología y estás mostrando que antes ya se había presentado estos casos, pero que han vuelto a aparecer, ¿verdad? Y que siguen siendo tan importantes en el continente. Entonces, tenemos que ser muy claros en esa situación. Tratemos de no utilizar ya frases muy elaboradas. Entonces, ¿cuándo es el momento de redactar la introducción? Esta es una gran pregunta y eso depende también de cómo y qué escuela vas a seguir. Pero generalmente, no por la experiencia y los trabajos que ya vamos realizando, yo puedo sugerirles a ustedes que es mejor realizarlo al principio, comenzar a armar todo esto poco a poco y quizás al final le vas a dar también un retoque donde vaya a complementar y darle la forma final, ¿no? Entonces,
hay dos posibilidades. Si los autores están de un lado y del otro lado, y también la literatura, ¿no? Pero la experiencia también y el consejo ha sido dado. Entonces, algunos van a redactarla al principio. Lo más evidente sería esto, porque es el primer apartado, ¿no? Entonces, si seguimos en el orden, podríamos estar ir trabajando de esa manera. Nos vamos a plantear situaciones básicas de nuestro trabajo, lo que les decía, ¿no? Pero otros investigadores prefieren redactarlo al final, de una vez que tienen todo el trabajo terminado. Yo creo que aquí hay una pequeña confusión. Esto debe ser generalmente cuando estás trabajando en un artículo, en la publicación de un artículo, que a veces lo dejan los autores para el final, porque es lo más grueso que tienen que ir colocando en cada una de las posiciones de manera precisa. Pero en el caso de los documentos grandes, especialmente si hacemos un protocolo y luego vamos a terminar con un informe final, yo les sugiero nuevamente, les digo por la experiencia, que lo hagamos al inicio, al inicio. Vamos a poner las primeras piedras por ahí y seguramente vamos a trabajarlas mejor al final. Entonces siempre andamos yendo para adelante y para atrás para revisar todo el documento. Entonces la introducción tiene que ser breve en relación al conjunto del trabajo. Si comparamos, dice, la introducción con las conclusiones, la introducción es mucho más amplia. Ustedes se van a dar cuenta también en su trabajo, ¿no? Si vamos a tener probablemente una carilla y media o hasta 3 carillas de introducción, entonces probablemente nuestras conclusiones sean una carilla o quizás también 2, lo máximo, ¿no? Pero siempre la introducción va a llegar a ser un poco más en relación a lo que está entre introducción y conclusión. Bien, entonces veamos un ejemplo aquí. Fíjense, aquí dice introducción, dice, la presente investigación se refiere al tema del comercio ambulante que se puede definir como el Producto Interno Bruto. Entonces, ustedes fíjense las primeras palabras que se han utilizado. Y recordemos la recomendación que nos han dado de no utilizar esta frase. Entonces, si a ustedes les pusiesen delante, a ver, por favor, léanmelo, esta introducción y denme su opinión. Entonces ustedes le dan una revisada y probablemente lo que van a decir es, y si asistieron a esta clase, las primeras palabras no son las adecuadas. Entonces, directamente métete al asunto y redacta de una manera más concreta, ¿no es verdad? Bien, entonces, ahí está el consejo. Este trabajo se trata de, mejor no lo utilicemos, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Tachados de esta manera, ¿no es verdad? No es correcto. Les sugiero, ustedes le ponen una notita al lado y dice, les sugiero, por favor, quitar esta primera parte o estas primeras letras acá o palabras y volver a reformular en la parte del inicio de la redacción de la introducción. Entonces, fíjense, en pequeños detalles nos estamos nosotros deteniendo, pero ¿esto qué va a permitir? Nosotros buscamos que tu trabajo sea elegante, que sea bastante confiable, que sea científico y sea riguroso, ¿no es verdad? Entonces, si la redacción ha empezado bien, tu trabajo va a empezar o va a terminar también muy bien, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que se fijan mucho de los colegas investigadores. Entonces, volvemos al término aquí, ¿no? La frase, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, tomemos por ejemplo, de que debemos ser muy cuidadosos. Ustedes se van a fijar en todos esos documentos que vayan a revisar, háganlo con mucho cuidado y se van a ir acordando prácticamente de que algunas cosas deberían ser tomadas en cuenta y otras no. Entonces, ahí va lo que nosotros tenemos que hacer como docentes de investigación, ¿no? Dentro del área de salud pública, es que ustedes realmente tengan un criterio bastante sólido para poder analizar la metodología con la que están trabajando, la redacción con la que están expresando y comunicando sus resultados. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Ustedes van a estar sentados en algún momento en tribunales evaluando también, ¿no? A sus compañeros, a sus colegas, a los que están formando. Entonces es necesario que sí, ustedes tengan estos pequeños detallitos que hacen la diferencia. Bien, entonces, si ustedes tuviesen algún comentario sobre este tema en particular.
Me gustaría escucharlos para que podamos intercambiar las ideas correspondientes. ¿Pueden activar sus micrófonos, por favor? Adelante. Doctor, buenas noches. Noches, sí. Una consulta. ¿Cuál es la sugerencia en cuanto a párrafos? Se relaciona en la introducción. ¿Cuántos párrafos es el número adecuado? Lo que te acabo de plantear, ¿no? Entre uno, dos o hasta tres. Mira, lo que generalmente hacen los autores es darte un número, pero al final quien toma la decisión, por ejemplo, es el investigador. Voy desarrollando, ¿no? Poco a poco, como ustedes les vean. Y entonces, ya me sobrepasé, por ejemplo, me decían del título, ¿no? Ya está, con una o dos palabras está de más. Entonces, mi sugerencia era, dejémoslo ahí. Revisemos un poquito más la literatura y veamos y vamos a ir corrigiendo este tema. Entonces, la decisión va tomando cuerpo desde el mismo investigador. Puede que los parámetros estén entre uno o dos párrafos o hasta tres, dependiendo de la relevancia del tema, ¿no es verdad? Pero tú eres quien va a defender esa idea. Entonces, en ese caso, en principio, solamente tomemos la cantidad de hojas, una planilla, una carilla y media, nada más. Y ahí puedes tú escribir los párrafos que veas convenientes siempre y cuando realmente lo hagas de una manera precisa, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero ir construyendo en ustedes, pero lo que sí tenemos que respetar es la cantidad de páginas, ¿ok? Entonces, podemos escribir más o podemos escribir menos, eso va a depender de nosotros. Bien, doctor. Gracias. ¿Ok? ¿Algún comentario más? ¿Cómo hicieron ustedes en el curso inferior? ¿Qué instrucciones les daban? Estamos caminando sobre el mismo terreno. Doctor, el doctor Eduardo de la misma manera nos indicó, así como usted ahora nos explicó. Qué genial. Muchísimas gracias por la aclaración. Es bien importante, ¿no? Tratar de consensuar a veces. El detalle comienza a surgir y la diferencia entre ya los investigadores, ¿no? Entonces, eso poco a poco cuando ustedes van manejando, pero es necesario ponerle siempre parámetros. Es decir, ustedes algún momento van a evaluar. Y quiero que lo hagan de la mejor manera, ¿no? Y muchas veces, a veces, el criterio por estos detallitos, escuché alguna vez un colega que me preguntaba, ¿no? ¿Ese tu estudiante tal persona? Y yo le decía, sí, con razón emitió un criterio bastante bueno sobre cierto punto en el trabajo. Y me parece interesante y no sé si puedo invitarlo a mi equipo de investigación. Eso ya era bueno. Si se lo ganó, adelante, ¿no? Adelante. Entonces, esos detallitos hacen conocer a lo que es un investigador. Entonces, hay que irlos practicando poco a poco, ¿no? Y mi idea es que sí lo van a hacer de aquí a 2 meses, van a ser unos críticos impresionantes. Se van a dar cuenta con estos detallitos que van a llevar. ¿Algún comentario más, por favor? Mamá, dame mamá. Bueno, compañeros, están viendo, solo es un recordatorio de algunos detalles de lo que han hecho ya en protocolo, pero vamos a ir trabajando en la parte práctica de una manera más intensa ya la siguiente semana. Entonces, esto ya con los temarios que les voy dando, van a ir ustedes asumiéndolo de manera más directa. Entonces, aparte de estar, digamos, aprendiendo o recordando, lo que quiero es irlos preparando para su primer parcial. Se van a dar cuenta que ustedes, teoría más la práctica, ya no van a necesitar mucho para estar estudiando, ya lo van a tener dentro, es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Muy bien, entonces nos estaríamos despidiendo. Que tengan ustedes unos días agradables. Cuídense, por favor. Todavía seguimos en plena batalla. Cuídense, un gusto tenerlos. Que les vaya muy bien. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. A ustedes las gracias.